Ongi etorriak eta eskerrik asko hemen egoteagaitik. Bienvenidas, bienvenidos a todos y a todas por estar hoy aquí en esta actividad sincrónica del curso online de Escúbides. Sobre todo, bueno, a mi compañera Bárbara de UNRWA Euskadi, y que junto con Escúbides y como parte que es de Escúbides, porque es una de las entidades que lo conforman, está aquí hoy eh, moderando este espacio. Y gracias también a Teresa y a Anne, que estáis aquí también participando en esta actividad sincrónica en la que hablaremos sobre Palestina, ¿no? Bueno, yo os voy a presentar en general el foro. Bueno, el foro el foro que es el que realiza esta actividad es un foro de derechos humanos que desde el 2007 viene trabajando en red con ahora mismo 25 entidades que trabajan por la paz y los derechos humanos, y una de ellas es UNRWA Euskadi, ¿no?, que está aquí ahora con nosotros en esta actividad. Y de todo lo que ahora os pondré en el chat, ¿no?, de la información general de Escúbides, pero una de las actividades formativas que realiza Escúbides durante el año es un curso online en paz, convivencia y derechos humanos, que intenta acercar a través del trabajo de sus 26 entidades y anteriormente alguna otra entidad que forma parte del foro, acercar lo que son la paz y los derechos humanos, pues, a la gente que esté interesada, ¿no? Eh, bueno, dentro de este curso que se hace, es gratuito y que se hace, cada persona lo va haciendo pues en su tiempo, son 235 horas y cada uno se lo va repartiendo como quiere y demás. Hacemos también actividades en las que podamos encontrarnos, ¿no? Estar hablando sobre temas que contienen los bloques del curso, y poder estar comentando y charlando y conociendo también pues temáticas diferentes. En este caso vamos a hablar sobre Palestina. Por desgracia es un tema que está, bueno, está de actualidad, y bueno, como estamos hablando antes con las compañeras, bueno, pues también va cambiando, ¿no?, día a día la situación, y queríamos también que este espacio que estamos ahora, que suele formar parte de lo que es el curso online, sí nos gustaría que formase también parte en general de quedase como material para Escúbides, bueno, y para las demás entidades que están aquí, ¿no? Sí pero que sea como un recurso que tenemos también nos quede ahí para material de Escúbides, porque nos parece muy interesante y como digo, pues por desgracia muy de actualidad. Bueno, sin más, paso a presentar a Bárbara. Bueno, Bárbara Ruiz, que es delegada de UNRWA Euskadi, que es la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada Palestina, y será la encargada de presentar a las dos compañeras periodistas, a Teresa Aranguren y a Aneira Zabal, que serán las que nos hablen sobre este tema, ¿no? Y conversemos sobre Palestina, como dice esta actividad sincrónica. Así que sin más, voy a dar paso, comentar si eso, aparte de la grabación, por favor, los micrófonos, si podemos tener en el momento que están hablando las compañeras apagados. Y también, bueno, si queréis en imagen o no, pues yo creo que resulta más cálido el vernos, pero bueno, como veáis, lo de la cámara encendida o apagada, eso a vuestro gusto, ¿vale? Le doy paso ya a Bárbara, es que ricasco, y bueno, pues espero que sea, bueno, que nos dé, seguro que nos va a dar mucha información esta charla, pero que también nos ponga en situación, por desgracia, con lo que está ocurriendo en Palestina. Es que ricasco. Eskerrik asko, Ana, eta bueno, arratsaldeon denoi, eta eskerrik asko por participar en la actividad. Eh, bueno, voy a empezar diciendo que una de las cosas que tiene contar con periodistas en una actividad así son los tiempos que tienen los medios, con lo cual vamos a ir un poco rápido para dar paso primero a Anne, porque tiene que entrar en directo más tarde. Estas son las cosas de los medios de comunicación. Entonces, yo voy a empezar con una breve introducción explicando qué es UNRWA, y
y unos datos muy específicos de lo que está sucediendo y luego ya entramos en el diálogo que va a ser lo realmente enriquecedor. Bueno, la mayoría de los que estáis aquí, imagino que ya conocéis a UNRWA. UNRWA es la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina. Se crea en 1949 con un mandato temporal de 3 años que se ha venido prorrogando desde entonces. Inicialmente se crea para dar protección a las más de 720.000 personas que tienen que vivir como consecuencia de la Nakba, que es un término que en árabe significa catástrofe, y a las que se les concede el estatus de personas refugiadas, tanto a ellas como a sus descendientes, por lo cual hoy en día hablamos de una comunidad de casi 6 millones de personas que están repartidas entre Líbano, Siria, Jordania y territorio palestino ocupado, es decir, Gaza, Cisjordania, incluido Jerusalén Este. Como decía, UNRWA ha venido renovando su mandato por estos 3 años hasta hoy. ¿Por qué? Pues principalmente porque la agencia se crea con un mandato temporal, en el sentido de que cuando se encontrara una solución justa y definitiva a la situación de estas personas, la agencia no tendría sentido, ¿no? Dejaría de existir por ello. Pero bueno, son décadas y décadas de trabajo y en los que cada día vemos, lamentablemente, que esa solución justa y definitiva parece que está más lejos que nunca. Y el trabajo que hacemos fundamentalmente es educación, salud y servicios sociales. También trabajamos en emergencias, evidentemente, por la región de la que hablamos, pero los más importantes son estos tres servicios. Y operamos con un presupuesto muy reducido, dado que dependemos de las aportaciones voluntarias de cada Estado miembro de Naciones Unidas. Y además, la mayoría de nuestro personal, el 99% aproximadamente, son personas palestinas también. Dicho esto, y paso a comentar la situación humanitaria actual muy en breve, ¿a qué estamos asistiendo desde hace aproximadamente ya 9 meses? Bueno, pues a una barbarie para la que se nos han terminado ya todos los adjetivos, que bueno, que hay que señalar lo primero, que no empieza el 7 de octubre. Gaza lleva décadas bloqueado, la ocupación lleva décadas funcionando, tanto en Cisjordania como en Gaza, y en Gaza ha tomado desde hace 16 años la forma de un bloqueo por tierra, mar y aire que ha impedido el desarrollo normal de este pequeño territorio de tierra que está muy densamente poblado. Hablamos de más de 2 millones de personas que viven en 365 kilómetros cuadrados, con unas de las densidades del mundo más altas, casi es igual a la de Hong Kong, y en unas condiciones de vida muy difíciles precisamente debido al bloqueo. El bloqueo impide la entrada y la salida libre de las personas, impide que se introduzcan muchos materiales necesarios para la vida diaria, y impide que la producción agrícola y pesquera pueda ser medianamente normal, dado que, por un lado, las millas náuticas en las que se puede pescar están muy reducidas, y la mayor parte de la producción agrícola que existía hasta ahora se concentraba en zonas muy cercanas a la valla perimetral con Israel, y por lo tanto las y los agricultores ponían en riesgo su vida cuando querían hacer su trabajo. Por poner un dato que yo creo que ilustra muy bien esta situación, antes de 2007, que es cuando empieza el bloqueo, UNRWA atendía a unas 12.000 personas con su programa de distribución de alimentos. Pues bien, en 2023, en otoño de 2023, este número había ascendido ya a 1.200.000 personas. Esto solo puede darse en un territorio donde no se puede desarrollar ni un mercado laboral, ni un sistema productivo propio, ni nada que se lo parezca, ¿no? Por eso hablamos de un índice del paro que se acerca al 50%, esto evidentemente antes del 7 de octubre, de un 85% de la población dependiendo de la ayuda humanitaria, también antes del 7 de octubre, y de un territorio que además ha sido sometido a numerosas ofensivas, 8 de ellas muy significativas por su magnitud. Hasta ahora la de 2014 había sido la más cruenta, y que también han provocado secuelas tanto en número de personas asesinadas y heridas, infraestructura destruida y, por supuesto, unas graves secuelas en la salud mental de las y los palestinos que viven en Gaza.
Como decía, el 7 de octubre se producen los ataques de Hamas y desde ese momento se inicia una ofensiva cuya magnitud ha sobrepasado todo lo que conocíamos y que nos lleva a día de hoy a estar hablando de una situación humanitaria sin precedentes, tanto en términos de personal civil asesinado, personal humanitario asesinado, periodistas asesinados, sanitarios asesinados, niños y niñas asesinados, heridos y un largo etcétera de cifras bueno, que además de ponernos los pelos de punta, pues obedecen a una campaña que ha impedido además que la población civil se distinga de la población combatiente, que además es población que no ha podido tener o no está pudiendo tener un acceso a la salud medianamente normal, dado que ha habido un patrón sistemático de ataque a todo el sistema sanitario en Gaza. Las escuelas evidentemente dejaron de funcionar desde el 7 de octubre, se han convertido la mayoría en refugios donde la población sobrevive hacinada y en condiciones de falta de intimidad total. Y a la larga, pues una campaña que lleva que a día de hoy estamos hablando de las cifras pues, que todos sabemos, ¿no? Más de 38.000 personas asesinadas, más de 80.000 heridos y un gran número de personas desaparecidas todavía bajo los escombros. En, como decía, el ataque también sobre personas que gozan de una protección especial, dado el trabajo que desempeñan en cualquier tipo de catástrofe humanitaria, tampoco tiene precedentes. Hablamos de casi 500 personas que trabajan en la salud asesinadas, 273 trabajadores humanitarios asesinados, más de 150 periodistas asesinados, y esto en un contexto de destrucción brutal. Se calcula ahora mismo que hay unas 26 millones de toneladas de escombros que se tardarán años en limpiar y han sido arrasados no solo barrios residenciales, sino también lugares de culto, edificios históricos, universidades, escuelas y todo aquello que representa la huella de la identidad y de la memoria palestina en Gaza. A esto hay que unir que más del 75% de la población total ha sido desplazada no una, sino varias veces. Hay familias que ya han sido desplazadas hasta casi 12 veces. Y esto por una razón muy sencilla. Desde el inicio hemos visto que Israel emitía unas órdenes de evacuación eh, alertando o derivando a la población civil a lugares supuestamente seguros, y esto en ningún momento se ha garantizado. La franja de Gaza ha sido bombardeada norte, zona media y sur durante todos estos meses y las familias se han visto sometidas a unos patrones de desplazamiento terribles que les han llevado a lugares primero muy hacinados, después a lugares donde la ayuda humanitaria tiene difícil acceso y evidentemente a poner en peligro su vida. Todo este patrón de desplazamiento forzoso es un crimen bajo derecho internacional. A día de hoy la operación humanitaria en Gaza está siendo tremendamente complicada de llevar a cabo. Las operaciones terrestres y los bombardeos hacen que sea muy complicado poder llegar a toda la población y cada día es más difícil garantizar la distribución de alimentos, la distribución de agua y también la distribución de combustible, que es esencial para seguir manteniendo operativos los hospitales que quedan funcionando parcialmente, plantas desalinizadoras de agua y otras infraestructuras que requieren de generadores, dado que no tienen otra fuente de energía. Gaza se lleva diciendo también desde hace meses que es el lugar más peligroso del mundo ahora para la infancia. Hablamos de más de 14.000 niños asesinados, miles heridos o mutilados. 17.000 se encuentran solos, bien porque han perdido a sus familias por los bombardeos o porque se han perdido en todas estas rutas de huida. Y la secuela en términos de salud mental sobre la infancia es incalculable, ¿no? Muchos psicólogos hablan no de estrés postraumático, sino de un estrés permanente, ¿no? No solo en la infancia, en toda la población, pero que es especialmente virulento con la infancia, dadas las limitaciones que tienen, ¿no? De poder
sobrevivir y de poder entender lo que está sucediendo. El impacto de género también es terrible. Primero, pues por los roles de género que hay en la sociedad, como en todas las sociedades. La sociedad palestina es una sociedad patriarcal y sabemos por anteriores ofensivas que las mujeres y niñas pues tienden a ocupar un lugar de cuidado muy fuerte a sus familias en estos episodios que les lleva a acarrear una carga física y mental muy fuerte, ¿no? De sostén de las familias, que además son familias extensas. También sabemos que la inseguridad alimentaria les afecta especialmente a ellas porque suelen ser las primeras que dejan de comer para poder alimentar a sus hijos e hijas. Y también es muy preocupante la situación de mujeres embarazadas o que acaban de dar a luz, precisamente por esta falta de acceso a la salud y por esta falta de acceso a la alimentación. La falta de acceso a agua y a la alimentación nos lleva a hablar de que ya hay 500.000 personas enfrentándose a una situación de hambruna catastrófica según una clasificación internacional de las Naciones Unidas y 1 millón de personas en fase de desnutrición aguda. Esto a pesar de que todas las agencias humanitarias, organizaciones no gubernamentales, llevamos meses alertando de que la ayuda humanitaria es vital para evitar todo este tipo de episodios de inseguridad alimentaria. No obstante, lejos de facilitarse, cada vez es más difícil poder garantizar que la ayuda llega. Y por eso, a pesar del rol fundamental que UNRWA juega en toda esta operación humanitaria, puesto que es la principal agencia coordinando esta entrada de ayuda, no obstante, los obstáculos que encontramos hacen que sigamos hablando de cifras muy preocupantes y que probablemente puedan ir a más, dado que estamos hablando ya de verano, de unas temperaturas altas en esta parte del mundo que harán que todas las enfermedades infecciosas que se derivan de estas situaciones de hacinamiento, de la falta de una atención sanitaria en condiciones, se extiendan. Y esto unido a situaciones de desnutrición y, como decía, de hacinamiento pues, y consumo de agua no potable, son un cóctel perfecto para que más personas fallezcan. No obstante, recalcar la importancia del operativo de UNRWA. Estamos llegando ahora mismo a 1,9 millones de personas con la distribución de harina. Seguimos siendo uno de los mayores proveedores de servicios de salud dentro de Gaza. Aproximadamente el 40% de los puntos médicos y el 15% de los centros de atención primaria son de UNRWA, con unas 170.000 personas atendidas cada semana. Más del 75% de las actividades educativas, recreativas y de apoyo social las estamos realizando también desde UNRWA. Fundamentalmente son actividades de apoyo psicosocial recreativo en las escuelas que sirven de refugio a estas familias para tratar de distraer a esta infancia de lo que están viviendo y tratar también de empezar a preparar el día después educativo también. Todos estos niños y niñas tienen derecho a la educación y tienen que volver a clase. Y no obstante, toda esta importancia en la operativa humanitaria, nos encontramos con una campaña de deslegitimación total sobre UNRWA que ha llevado a poner en peligro nuestra función fundamental ahora mismo, que es salvar vidas. No solo en Gaza, sino también en Cisjordania, donde la situación es realmente grave. Hablamos de más de 500 personas palestinas asesinadas desde octubre, algo que llevaba siendo la norma. 2023 fue el año más sangriento desde que Naciones Unidas toma registro. Los ataques diarios de los colonos israelíes se han incrementado, las incursiones militares, la destrucción de viviendas, y desde el 7 de octubre asistimos a un cierre total sobre Cisjordania, que también está poniendo en peligro todo nuestro operativo allí. Esta campaña, y voy a cerrar aquí para no extenderme más, tiene mucho que ver, esta campaña de deslegitimación, con el papel que UNRWA juega en la protección de los derechos de las personas refugiadas de Palestina. Lo que está detrás de ello es poner en duda el estatus de persona refugiada de Palestina, y es el ataque más difícil de gestionar para nosotras desde que comenzamos, dada lo crítica que es la situación. Y,
Y sin más, pues voy a dar paso a mis compañeras presentándolas primero, que son Ane Irazábal y Teresa Aranguren. Probablemente conocéis a ambas. Ellas van a abordar lo que yo he puesto en cifras. Espero que dando un poco de dimensión humana a la cifra. A veces desde las agencias tendemos a repetir listados y listados de números que tienden a deshumanizar, creo, a las personas que hay detrás de estos números y el objetivo también de estas sesiones poder dotar de esa dimensión humana, histórica y contextual a lo que estamos viendo ahora, ¿no? En televisión, en prensa, en redes sociales. Y para ello nada mejor que contar, por un lado, con Ane Irazábal, que es la actual corresponsal de ITV en Berlín y que ha trabajado y es muy conocedora de Palestina, ha trabajado allí y en otros lugares de Oriente Próximo. Ha investigado ampliamente sobre las consecuencias de la primavera árabe en Líbano, Egipto, Jordania y Libia y también ha hecho un seguimiento del drama que conocemos de las personas refugiadas y los fenómenos migratorios en llegada a Europa. Por otro lado, también contamos con Teresa Aranguren. Teresa Aranguren también ha cubierto y empezó, de hecho, su labor periodística desde Oriente Próximo, desde Jordania, donde fue conocedora de la situación de la población refugiada de Palestina y ha publicado también varios libros sobre el mundo árabe y pueblo palestino que recomiendo a todo el público que asiste hoy y ha vivido allí también, con lo cual tiene una amplia experiencia pues, explicando, ¿no? Dónde surge todo lo que asistimos hoy y bueno, yo creo que con estas dos ponentes de excepción podemos empezar con el diálogo. Eh, la idea inicial era, bueno, pues interpelaros un poco como periodistas y conocer desde vuestra labor, pues cómo creéis o cómo se puede incidir precisamente en revertir este proceso de deshumanización de los palestinos y palestinas, que probablemente es parte, no es todo, pero es parte de lo que explica, ¿no? A lo que asistimos desde hace casi 9 meses. Y Empiezo yo. igual, pues, Empiezo yo. para mí, sí. Dime, dime. Sí, decía que empieza tú, que vamos ya de tiempos Ah, justitas, vale, vale, así que vale. Sí, sí, sí. Bueno, Barracha León, encantada de participar en esta charla encima con Teresa eh, y, y bueno, de analizar un poco la situación. Yo creo que estamos pagando el precio de quizá el relato que se ha hecho de la ocupación que sufre Palestina en los últimos decenios, ¿no? Porque es verdad que Jerusalén siempre ha sido un lugar donde ha habido corresponsales extranjeros y donde muchos de nosotros hemos pasado una época de nuestra vida, pero desde mi punto personal siempre tengo la sensación de que cuesta mucho digamos, vender a los medios el día a día de la ocupación palestina, el sufrimiento que sufre la población palestina eh, cada día, cuánto cuesta para una persona que, por ejemplo, vive en Belén, pero trabaja en Jerusalén porque tiene permisos, cruzar los checkpoints, cuánto cuesta para las mujeres que, por ejemplo, tienen cáncer, recibir un tratamiento al otro lado del muro, qué significan los checkpoints que están dentro del territorio ocupado, eh, qué es el día a día de los palestinos en Gaza, más allá de los momentos en los que la violencia estalla de una manera más fuerte de la que vemos y de repente todos los focos mediáticos se concentran, ¿no? Porque yo creo que la obsesión o quizá la ignorancia de muchas personas de concentrar el inicio de lo que estamos viendo en el 7 de octubre es consecuencia de esto, ¿no? De una, no sé, de una falta de voluntad, de una incapacidad, de un desinterés a la hora de contar lo que supone la ocupación palestina, la ocupación militar que Israel ejerce desde hace 80 años, casi casi, ¿no? ¿Y qué consecuencias tiene esto en el día a día y en las futuras generaciones? Entonces, la deshumanización que estamos viendo y que estamos siendo testigos
a la hora de contar la masacre y la limpieza étnica que estamos viviendo en estos momentos, lo que está ocurriendo en Gaza, yo creo que es consecuencia de esto. Porque, por ejemplo, en mi caso personal, que yo he vivido en Belén, he vivido en la Cisjordania ocupada, pero también me ha tocado contar, he estado dentro de Gaza durante las guerras de 2012 y 2014, es que en ese momento concreto interesa y se cuenta lo que está pasando, pero cuando de repente dejan de caer las bombas, pero los palestinos siguen sufriendo o los gazatíes siguen sufriendo el día a día de lo que es estar completamente aislados y bloqueados, pues eso ya no vende. Y cuesta mucho contar esas historias, digamos, postguerra, ¿no? Y así, descontextualizado, pues no se entiende lo que pasa hoy en día, no se entiende por qué ocurrió el 7 de octubre, no se entiende por qué ocurren otro tipo de contextos y yo creo que eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Lo que estamos viviendo en este momento concreto. Por lo menos esa es mi percepción de la situación. Y yo como freelance, los problemas que he tenido muchas veces en viviendo allí, en contar lo que significa esa violencia diaria. Ujú. No sé cómo lo ve Tere. Sí, estoy muy de acuerdo. El problema es cómo contar lo que pasa cuando no pasa nada. Es decir, nada que merezca un titular, lo que pasa en lo cotidiano, lo que yo definiría como la atroz cotidianidad de la ocupación. Voy a poner un Sí. ejemplo, que a veces lo vemos más claramente. Yo recuerdo una escena en el checkpoint de Calandia, para entrar en Ramallah, que tú conocerás muy bien, antes de que, cuando era simplemente unos trozos de unas piedras enormes que tapando el camino y la garita del soldado israelí, es decir, ahora es casi como un aeropuerto el pasar ese checkpoint. Pero antes era en la carretera, bueno, no se podía seguir. Y yo recuerdo la escena de una mujer, la fila de palestinos que estaban esperando que los soldados les dejasen pasar. Los soldados eran más bien jovencitos, así como un poco desarrapados, no eran muy marciales. Se estaban riendo entre ellos y entonces pasaba una mujer con una bolsita de haber hecho la compra. Llevaba tomates y pimientos, me parece así. Y llega al punto donde los soldados le piden la identificación. Yo recuerdo que ella no miraba para adelante constantemente, no quería mirarles a la cara. Y uno de los soldados coge la bolsa y empieza a sacar tomate a tomate y a tirarlos al suelo. Eso es la ocupación cada día. Eso no te llena un titular de prensa. No puedes hacer una crónica solo con eso. Pero esa humillación, esa violencia gratuita, se puede decir, porque ¿por qué hacía ese soldado eso con los tomates de la señora? Pues para humillarla, para ejercer la presencia militar, para decir aquí quien mando soy yo, puedes pasar si yo decido que sí, porque además tampoco generalmente en los episodios estos de los checkpoint depende mucho del estado de ánimo del soldadito que esté. No te puedes regir por ideas de, bueno, ahora la situación está más difícil. Y eso, que es lo que decía Anne antes, es lo que no se cuenta. Y al no contarlo, se está normalizando la ocupación. Se está pensando que cuando no caen las bombas, aquello es normal. Y aquello no es normal para nada. Aquello es atroz siempre. Cuando caen las bombas es cuando las cámaras van y cuando nos aterroriza y cuando es una situación como lo que está ocurriendo ahora en Gaza, pues ya no tenemos ni capacidad de entender cómo se puede llegar a este grado de barbarie que se está perpetrando en Gaza. Pero todo viene, como lo ha dicho muy bien Ana, paso a paso y es una constante. Sí, además yo creo que para mí lo más visual, yo cuando me di cuenta, porque yo siempre he dicho que no hay nada más visual y clarificante que ver los territorios ocupados para entender el conflicto, ¿no? Y yo me acuerdo que, bueno, yo vivía en Belén, entonces la primera ciudad que vi fue Belén y entonces vi esa serpiente enorme que significa el muro, pero yo creo que y quizá muchos de los que están participando hoy en la charla o que están escuchando habrán estado en Hebrón y Hebrón, la ocupación del centro histórico de Hebrón, ese sistema de apartheid que se ejerce a los palestinos que solo pueden ir por ciertos caminos y no pueden ir por otros,
cómo los soldados los judíos ultraortodoxos han ido ocupando casas del centro histórico, echando basura, agua, líquido tóxico a los palestinos que viven al otro lado de la calle. Yo creo que esas son los típicos ejemplos diarios que al final esa humillación que tú decías es un germen que luego puede suponer pues muchas cosas, ¿no? Y lo que estamos viendo, por ejemplo, yo viviendo aquí en Alemania, que hay una obsesión con el antisemitismo y con ese peso de la culpa histórica y todo se centra en el 7 de octubre, cuesta muchísimo pues quizá hablar o explicar al público alemán que esto no es así, que esto Sí. tiene raíces muy profundas, ¿no? Pero Yo, cosas que para nosotros resultan obvias, para otros no lo son. sí, yo tengo también un poco la impresión, el caso de Alemania, a mí me parece vergonzoso, debo decir, la Sí, actitud sí. de Alemania y del gobierno alemán me parece vergonzosa. Y creo que hay también un punto de hipocresía. Es decir, no dudo que una gran parte de la sociedad alemana tiene realmente este sentimiento de culpa, porque además deben tenerlo. No porque ellos personalmente sean responsables del horror del nazismo, pero sí su sociedad, su país lo fue. Y en ese sentido se podría aceptar. Pero yo creo que hay un elemento de hipocresía, porque es como yo acepto mi culpa y la lanzo sobre un pueblo que no tiene nada que ver con esa culpa. Es un pueblo que ha estado bajo dominio colonial, es decir, que lo paguen otros que no somos nosotros los europeos. Y luego también hay, si tú tienes mala conciencia, tienes el sentimiento de cómo mi país fue capaz de mirar para otro lado cuando se estaba cometiendo aquel genocidio con los judíos alemanes, los judíos europeos en general, entonces tú intentas lavar aquello siendo cómplice, porque el caso de Alemania, el gobierno alemán es ya complicidad, no es simplemente ignorancia, es complicidad con un genocidio tan de manual como el que está ocurriendo en Gaza. Y uso esta expresión porque la han utilizado varios funcionarios de Naciones Unidas. Es un genocidio de manual. Y sin embargo, tenemos no solo el caso de Alemania, pero claro, lo de Alemania es muy significativo porque se está usando el elemento de no alimentar el antisemitismo. Y a mí me parece claro que hay que hacer todo lo posible por no dejar ni un resquicio para el antisemitismo, pero sí. Pero ¿cómo? Negando los hechos, negando la realidad. Ese es el sistema de combatir una actitud racista. Y por decirlo también con un ejemplo, sería tanto como decir, hablar del holocausto, hablar del horror del nazismo, hablar de lo que aquello significó, fomenta el odio a los alemanes. Por lo tanto, cuidadito, no vayamos a odiar a los alemanes. Es tan absurdo como esto, pero no nos atrevemos a pensarlo. Y, y creo que en Europa estamos asistiendo a un ejercicio de hipocresía con respecto a lo que está ocurriendo en Gaza atroz. Y en ese sentido, Alemania, con este recurso a su mala conciencia, me parece que es impresentable realmente, por mucho que haya gente que de buena fe lo sienta así. Sí, sí. Sí, sí, es así. Sí, sí, Tomando hay este muchísimo razón. Mm, Te sí. quería preguntar por las consecuencias, ya que has empezado a mencionar el tema en Alemania, las consecuencias que está teniendo lo que está ocurriendo en Gaza sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión son bastante graves, así lo ha alertado ya la Relatora Especial de las Naciones Unidas para la protección de este derecho. ¿Cómo lo ves tú desde Alemania? Bueno, está siendo durísimo cubrir esta situación desde Alemania, porque yo siempre había pensado, cuando llegué a Alemania hace 3 años, para mí era un ejemplo de cómo hay que aplicar la memoria histórica, es decir, de cómo se responsabilizan de sus actos y no intentan taparlos, es decir, de cómo desde pequeños la educación se fomenta en vamos a aprender de nuestros errores pasados. Entonces, para mí, Alemania, o también en su lucha contra la extrema derecha y movimientos neonazis, no sé, yo siempre tomaba como ejemplo la política alemana. ¿Qué sucede?
que con Palestina siempre han tenido esta mancha negra, no es solo con, digamos, en esta masacre desde el 7 de octubre, también en otras guerras, en otros años, solo que yo no vivía aquí. Pero están aprovechando esta guerra para coartar la libertad de expresión. Hoy mismo la ministra del Interior, Nancy Faeser, acaba de aprobar una ley por la cual todas las personas que tengan delitos criminales, pero entre los delitos criminales consta poner un like en un post de Facebook o de cualquier red social que ellos consideren antisemita o criminal, puede ser motivo de deportación para la comunidad migrante o refugiada. Esto significa que, y además no está especificado en qué sentido, entonces esto significa que cualquier post o escrito a favor de Palestina significa un acto criminal que puede provocar una deportación, porque, por ejemplo, en el caso de Berlín, es la ciudad con la comunidad palestina más grande de Europa. Entonces, aquí hay mucha gente, refugiados palestinos que llegaron del Líbano o refugiados palestinos que han llegado desde otras zonas. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que vivir con miedo a lo que escriben, con miedo a lo que dicen. ¿Qué pasa con los sirios que llegaron hace 8 años y que están mostrando su solidaridad con el pueblo palestino también? Hay otra ley que todavía no ha aprobado el Bundestag, pero que tiene mayoría, y es que para obtener la ciudadanía alemana tú necesitas reconocer el derecho de Israel a existir. Y esto es algo que juristas y abogados que se dedican a los derechos humanos ya dicen que es anticonstitucional completamente. O la ministra de Educación, que acaba de sacar una lista que lo han filtrado los medios, una lista privada, pero que algunos medios de comunicación han tenido acceso, y que ha hecho una lista de profesores universitarios que no van con la línea general de lo que dice el gobierno sobre el conflicto palestino. Es decir, profesores universitarios y profesoras universitarias que han mostrado su apoyo al pueblo palestino o que se han unido a las protestas. Estamos viviendo un momento muy, muy preocupante en Alemania, muy preocupante, ya más allá de la prohibición de las protestas, de la violencia que está utilizando la policía contra, digamos, las acampadas pro-palestinas. No, esto está yendo más allá. Y gobierna un partido socialdemócrata junto con los verdes y los liberales. Entonces, ojo, porque claro, aquí empiezan un poco a retumbar los fantasmas del pasado y a decir, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué miedo es el que se ha despertado en la sociedad para que tengamos que llegar a estos niveles, ¿no? Así que, no, quizá Alemania sea el ejemplo más extremo si analizamos lo que está sucediendo en Europa, pero es que es el segundo proveedor de armas a Israel, Claro, después de los claro, Estados Unidos. Entonces, tiene mucho que decir, tiene claro. mucho que decir. Claro, y lo que hay en todo esto también se convierte en un ataque a la memoria histórica, porque de hecho, recordar la Nakba para un historiador, o sea, por ejemplo, alemán, que sea un buen historiador, recordar la Nakba es recordar la atrocidad de la limpieza étnica que se hizo en 1947-48 contra la población palestina. Eso se considera una especie de alegato antisemita. Sí. Y ha habido gente acusada. Entonces, ¿a qué se está pidiendo a la población palestina, aparte de sufrir esta ofensiva militar de exterminio? Se le está pidiendo que olviden que fueron expulsados de su tierra, que olviden lo que se hizo contra ellos, que olviden y que además eso no existió. Y eso va implícito en toda esta campaña de que en Alemania adquiere esas proporciones que Anne ha explicado también, pero que no es solo de Alemania. Es la que ha amordazado, ha callado muchas voces que debían estar clamando por recuperar la memoria histórica de lo que se hizo en Oriente. Por ejemplo, lo que hizo la gran potencia colonial de comienzos de siglo, que era Gran Bretaña, porque se nos olvida que el drama de Palestina no surgió en Palestina, no es consecuencia de las contradicciones que había entre la población palestina, no, para nada. Se les llevó desde Europa, fue creado por Europa, por las contradicciones europeas. Y esto
es decir, por los intereses coloniales de Gran Bretaña y por el proyecto del movimiento sionista, que fue un movimiento europeo. Y la confluencia de esos dos fenómenos derivó en la negación de la existencia de Palestina. Y este velo que se ha tendido para que no se vea cómo empezó todo, la parte más negada de la historia del conflicto palestino-israelí es el cómo empezó todo. Porque el cómo empezó todo no puede dejar de contar que empezó con la expulsión de todo un pueblo. Quizá empezó un poco antes, unas décadas antes, pero que hay un punto que no se puede negar, es que todo un pueblo fue expulsado de sus tierras, de sus ciudades, y que eso se está intentando no solo negar, sino borrar la memoria de aquello. Y que a quien intenta recuperarlo, incluso si es un judío como Ilan Pappé, que es judío nacido en Israel, aunque se tuvo que ir de Israel, bueno, lo que Ilan Pappé me cuenta en sus libros y en sus conferencias, pues estaría catalogado de antisemitismo. ¿Por qué? Porque está contando las atrocidades que ocurrieron, que se perpetraron contra el pueblo palestino, no solo ahora, sino entonces, cuando se creó el Estado de Israel. Sí, es como si su culpa histórica yo creo que cualquier país que asesinara a 6 millones de personas eh, viviría con una culpa histórica. Esto es innegable y muchos alemanes no quieren saber qué hacían sus abuelos, cuál Claro. es el historial de sus abuelos o sus bisabuelos, no quieren rascar Sí. en la historia porque, porque abre muchas heridas y esto, pero es como si hubiera que justificar el nacimiento del Estado de Israel porque nosotros hicimos lo otro, ¿no? Entonces, Claro. claro, es una manera muy infantil de analizar la historia y el Aparte de que presente. es falsa. Aparte de que es falsa, y basta ver la cronología de los hechos para darse cuenta que el proyecto sionista nace en el siglo XIX y Sí, se sí. pone en marcha a comienzos del siglo XX y está ya establecido en los años 20, es decir, cuando el nombre de Hitler y el nazismo empieza a crecer en Europa, el proyecto sionista ya está y la colonización de Palestina ya no solo está en marcha, sino está prácticamente determinada. Entonces, no se quiere saber, por eso no se quiere contar y se quiere tapar la realidad de cómo empezó. No Hay solo... un libro muy bonito de Gada Karmi que Sí, se llama Married to Another Man, casada con otro hombre, y cuenta las primeras delegaciones sionistas que llegaron a Palestina a finales del siglo XIX, que les mandaron sí, desde el este de Europa para que vieran un poco el terreno, si les gustaba, no les gustaba, cómo era el lugar, ¿no? Fueron, bueno, sí, pues esas primeras delegaciones que fueron enviadas para ver un poco, para catar un poco el terreno, y al parecer mandaron un telegrama de vuelta diciendo, la novia es preciosa pero está casada con otro hombre. está casada. She's married to Sí, another. The bride is beautiful, but she's married to another man. sí, Y su libro se titula así y cuenta muy bien los inicios, ¿no? Del sionismo es- y del eso es. proyecto colonial. Sí, sí, sí. Sí, mira, siguiendo con eso, hay el ensayo que escribió un judío de Odessa en 1891, que forma parte de ese mismo momento en que el sionismo empieza a moverse y empieza a intentar convencer a los judíos de Centro Europa, de la Rusia zarista, eso, que vayan a Palestina, porque aquello es Eretz Israel. Y entonces este hombre es un filósofo, se llama Arthur Ginsberg, y firmaba como Ehad Ham, y viajó a lo que llama Israel entonces, y a la vuelta escribió este ensayo. Entre otras cosas dice, tenemos la costumbre de creer los que vivimos fuera de Israel que allí la tierra es ahora casi completamente desértica, árida y baldía, y que cualquiera que quiera adquirir tierras ahí puede hacerlo sin ningún inconveniente. Pero la realidad es muy otra. En todo el país es difícil encontrar campos cultivables que no estén ya cultivados. Esto es importantísimo porque quiere decir que ya se sabía. Los estamentos de poder en Europa sabían que aquello de una tierra sin pueblo era una grandísima mentira.
sea, en Palestina había una sociedad en desarrollo, como otras de la cuenca del Mediterráneo, como determinados territorios de Grecia, del sur de Italia, muy parecida en eso a cómo podía ser también demográficamente y en términos de desarrollo de la sociedad española de esos años, pero hay la voluntad de que eso no importe. Y eso yo lo suelo decir que no tenemos colonias, pero tenemos pensamiento colonial. Entonces, los dirigentes británicos sabían que aquello iba a ser un problema gravísimo, el pretender ignorar los deseos de la población de Palestina, que aquello era impensable. Cuando el proyecto sionista empieza a moverse, había un 2% en finales del 19. Las comunidades judías de Palestina significaban como un 2% de la población y eran judíos que hablaban árabe y formaban parte del tejido social de Palestina. Pero aquello no importaba. ¿Por qué? Porque era un obstáculo. ¿Para qué? Para intereses europeos. Y entonces, sabiéndolo, se decide ignorarlo y borrarlo y eliminarlo. Esa es la gran responsabilidad europea. Y retomando un punto que habéis mencionado ambas, ¿no? Sobre la dificultad de colocar la cotidianeidad de la ocupación, ¿no? En una crónica, en un medio. Evidentemente, si existe ya esta dificultad, ¿qué dificultad habéis encontrado para hablar desde las voces de las mujeres, organizadas o no, de sus estrategias de supervivencia? Unido además a la imagen que impera en nuestra sociedad de las mujeres árabes, ¿no? Que las representa de una manera muy concreta. Esto, ¿cómo lo habéis vivido vosotras desde vuestra labor de periodistas? Hombre, yo lo que me he encontrado siempre es que hay una especie de, no sé, intencionalidad de que las historias de las mujeres sean siempre, que busquemos siempre ese perfil de víctimas, más allá de lo que sufren y del papel que ocupan en la sociedad, ¿no? Entonces, es siempre ese estereotipo de la mujer árabe sometida, víctima. eh, eh, bueno, pues que es de alguna manera la imagen que tenemos, esa imagen orientalista de su rol en la familia. Entonces, cuando tú empiezas un poco bueno, pues a buscar historias y a contar un poco pues, cuál es su rol, por ejemplo, contra la ocupación, cuál es su día a día, los proyectos que han puesto en marcha, eh, sí te encuentras a veces con un muro porque va un poco en contra de esa idea preconcebida que vende un poco más que lo que tú estás proponiendo, ¿no? Que es algo que sale un poco de ese estereotipo. Es verdad que la sociedad palestina en las últimas décadas sí ha sufrido digamos, un proceso de conservadurismo, o sea, que es una sociedad que mucho más religiosa que hace 40 años, seguramente mucho más religiosa que cuando en los años 80 o 90, cuando Teresa estaba en Oriente Próximo, ¿no? Yo cuando llegué sí me encontré pues, ese proceso que se ha vivido no solo en Palestina, sino en todo Oriente Próximo y que ha tenido su consecuencia en las mujeres. Eso es así. Pero al mismo tiempo, yo, por ejemplo, cuando viví en Belén, alucinaba, por ejemplo, con las mujeres que salían todos los viernes a protestar enfrente del muro contra los colonos que quemaban sus olivos. Y el rol de las cooperativas de mujeres que salían cada semana y se abrazaban a los árboles o hacían cadenas humanas para que no atacaran sus olivos, no les quemaran los olivos, cómo se organizaban, hacían turnos. Y eso es un ejemplo pequeño de lo que significa la resistencia, ¿no? Lo que ellos llaman sumut. Pero, muchas veces sí te encuentras con un muro por parte de los editores o de los medios porque quieren esa historia pues, de la mujer palestina, que su hijo ha sido asesinado y que está en duelo y que está en casa encerrada, o esa mujer palestina que lleva la carga de la familia, pero un perfil muy de víctima, muy victimizante, ¿no? Y que muchas veces no corresponde con la realidad, ni en Palestina ni en muchos lugares del Oriente Próximo.
yo creo que como mujeres tenemos una gran oportunidad y una gran responsabilidad también para contar historias de mujeres, porque es verdad que muchas veces, en el caso de los conflictos en los que ha predominado quizá el enviado especial o el corresponsal de guerra hombre, eh, no se ha prestado ninguna atención a las historias de mujeres o las historias humanas que salieran un poco de ese relato de la estrategia militar, de la guerra, pero al mismo tiempo sí siempre corremos ese peligro de caer en el estereotipo, ¿no? En esa Ujú. lágrima Yo fácil. estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Anne, porque, bueno, pues Anne que está en Belén, por lo menos me imagino que en tu época también, había la alcaldesa de Belén, la Sí, Vera alcaldesa de Babún. Ramalda. Es decir, que había perfiles de mujeres, siempre ha habido, y luego escritoras o antropólogas o profesoras de universidad, pero no interesaba ese tipo, entiendo perfectamente lo que dice Anne, de que, bueno, luego llegamos a la redacción, no, pero bueno, eso no. Y yo la percepción que tengo del papel de las mujeres en Palestina, yo las he visto siempre en los momentos más atroces como sostenes, como los baluartes de lo que queda de civilización en medio del desastre. Voy a poner otra vez un ejemplo. En el año 2002 hubo una atroz operación en Cisjordania, en la que el ejército israelí entró en las ciudades de Cisjordania de nuevo, lo cerró el acceso a la prensa, a organizaciones humanitarias, un poco como lo de Gaza, pero sin, no tan terrible como lo de Gaza, pero muy atroz. Y recuerdo durante semanas, durante 3 semanas, estuvo cercado el campo de refugiados de Jenin. Y recuerdo el día en que pudimos entrar, algunos de los periodistas que estábamos allí esperando poder entrar. Y entramos a pie porque el ejército había bloqueado todos los accesos por carretera, lo cual significaba que los convoyes de ayuda humanitaria no podían entrar. Y la escena que yo vi en Jenin para mí es una de las más devastadoras que he visto. Me imagino, claro, lo de Gaza ahora superará esto con creces, pero era todo un espacio en el centro del campamento con más de 100 edificios derrumbados, destruidos por los bombardeos, y estaban todavía bajo toque de queda la población. Y habían levantado el toque de queda como una hora antes de que llegásemos algunos periodistas allí. Y la gente estaba escarbando con las manos para encontrar los cadáveres debajo de la tierra. Ese era el clima que había. Empezaba a llegar este olor de la muerte. Y la imagen de la gente estaban como alucinados. Yo recuerdo la posición de la mayoría de los hombres, un hombre que estaba sentado como en el suelo, con la cabeza así, entre las manos, y 2 horas después seguía en la misma posición. Creo que estaba sentado en un escalón que había dado paso a lo que había sido su casa, pero ya no había casa ni nada, era el vacío. En todo ese escenario de desolación, hubo un momento en el que era el mes de abril, había mucho polvo, hacía muchísimo calor, íbamos sudando como pollos, el equipo de Telemadrid y había un grupo de mujeres con unos niños que se habían sentado como en círculo, como creando un círculo familiar en medio de aquel desastre. Y según acercábamos, sudando, como digo, una mujer me hizo este gesto, la mujer me hizo este gesto de acercarme, salam aleikum, aleikum salam, y de repente saca de detrás una botellita mediada de agua, no les había llegado todavía nada, ni botellas y me la da. Yo recuerdo que el cámara, que venía tipo como un castillo así, el cámara no, el productor, como un armario de grande, pues se le saltaron las lágrimas, porque ¿qué había en este gesto? Yo qué vi en el gesto de esa mujer. No era simplemente cortesía, que también la sociedad árabe pues es muy hospitalaria, etc. Era un gesto de resistencia, era un gesto de afirmación. ¿Qué estaba diciendo en medio de ese horror que estaban viviendo? Pues estaba diciendo, yo soy una mujer palestina y no puedo consentir que unos forasteros pasen por mi lado sudando, que han venido con gesto amigo y no poder ofrecerles nada. Yo soy una mujer palestina en medio de este vacío donde estaban mis casas, pero sigo siendo la anfitriona de este espacio vacío. Todo eso yo tengo esa certeza en ese gesto de esa mujer, porque a veces la resistencia
está en eso, en ese tipo de gestos, como el que ha explicado también Anne, de las mujeres que iban a gritar frente al muro, a defender su espacio, ¿no? Está Y en luego eso, contar también, sí. sí, perdona, es que No, no, me tengo que ir, pero me gustaría añadir una cosa, algo que universaliza nuestros sentimientos, ¿no? Porque eh, claro. hay otro libro que a mí me cambió mi enfoque completamente de Palestina y es cuando lo que tú contabas en 2012, cuando hubo el asedio a Cisjordania y cuando ya se hicieron con Ramallah, digamos también, la Sí, escritora sí, sí. Suad Amiri escribió un libro que se Ay, sí, llama sí. Sharon y mi suegra Mi suegra, sí. y cuenta la experiencia de cómo se tuvo que traer a la suegra a su casa Sí. durante el asedio y lo que supuso vivir con su suegra durante el asedio. Entonces, es un relato del asedio, pero una cosa con la que muchas y muchos nos podemos sentir muy identificados porque cuenta pues ese día a día familiar, ¿no? Que puede suceder en cualquier lugar del mundo, pero que sucede en Palestina en ese momento concreto, ¿no? Y ejemplos como ese, o las nuevas, Ironía, digamos, y la ironía, el sentido del humor que hay en ese el libro, el sentido del sentido. humor, la ironía, las nuevas generaciones de jóvenes palestinas que son TikTokers y que te muestran la Sí, ocupación de su aldea eso es. con música y haciendo. Esa es la resistencia, ese es el día a día, ¿no? Que también tenemos que contar. Pero yo me tengo que escapar. Ay, qué pena. Pero sí. Pues Sí, es nada, que oye, ricasco, ha Sí, sido un Anne placer. tiene que entrar en directo, ¿verdad, Anne? Que te han pedido, entonces Bye. ya sentimos que no puedas estar hasta el final, pero bueno, todo lo ha aportado. Muchísimas gracias. Yo por parte Pues de nada, hasta la Estudios te doy las próxima. gracias y hasta la próxima, bye. Ha sido un Agur. placer, Anne. Hasta la próxima. Igualmente, Tere, agur. Agur, pues. Pues Teresa, seguimos contigo. Te va a tocar. Esto que estaba apuntando Ana ahora, lo de Sharon y mi suegra, se llama el librito, y es una delicia porque está contado eso con mucha agilidad y sobre todo con sentido del humor. La capacidad de mantener el sentido del humor de la sociedad palestina es asombrosa. No sé si eso se mantendrá, porque todo es destruible y esto es demasiado atroz, lo que está ocurriendo en Gaza, como para poder mantener ese espíritu tan vital del sentido del humor. Pero a mí me han encontrado chistes, por ejemplo, en Ramallah, durante esta operación del 2002, toque de queda, otra vez que entramos, conseguimos entrar a pie un poco dentro de la ciudad, que era como una ciudad muerta, o sea, y desde una casa nos hicieron señales para subir. Bueno, subimos allí y había como 30 personas. ¿Por qué? Porque les había pescado el toque de queda con la visita de una tía que venía de Estados Unidos, se habían ido todos los primos, bueno, tropecientos niños, tropecientos adultos, y empezaron entonces a contarme. Hubo un momento que les pregunté, ¿pero y qué hacéis con tanto niño? Y me dijo, pues les contamos historias. Pues me acuerdo, la abuela les cuenta historias. Y entre las historias había muchos chistes. Y nos contaron chistes que terminabas, de repente te veías en una situación tan atroz como aquella, riéndote a carcajadas con la familia palestina, que había como 30 personas dentro de un pisito, ¿no? Un pisito, bueno, un piso normal, no es que fuese diminuto. Esto forma parte de la resistencia a dejarse destruir de la población palestina. Yo siempre he considerado que el elemento clave de la capacidad de resistencia de la población palestina es la cohesión interna, es decir, las redes de solidaridad interna. Pese a los enfrentamientos políticos, las redes de solidaridad interna que hacen que durante todos estos años, y ahora ya no me atrevería a decirlo porque lo de Gaza supera todo, yo no he visto nunca en Palestina niños de la calle abandonados a su suerte. Siempre ha habido alguien que los ha amparado. Si han destruido la casa de una familia, eh, pues encontrarán una acogida con sus hermanos. Y los hermanos también les han destruido la casa, serán los primos, serán los vecinos. Sino eso es uno de los elementos claves de su capacidad de resistencia. Y en esa capacidad de resistencia es donde yo diría que el papel de las mujeres es crucial. En ese sentido son eje de la resistencia, las mujeres palestinas, porque de algún modo por su asignación de papeles, pues siempre han sido las que han mantenido
la cotidianidad de la vida, la cotidianidad después de la quiebra, por ejemplo, de un bombardeo. Por eso, después de, cuando os contaba esta escena de Jenin, pues también una cosa que era muy evidente es que las mujeres se estaban moviendo ya reconstruyendo. Estaban buscando entre los escombros una bandejita, un taburete, un libro escolar, un cuadernillo escolar. Los hombres estaban abatidos, estaban aplastados. Lo único que se movía en aquel escenario, básicamente, por lo menos en esas horas que estuvimos nosotros, básicamente eran las mujeres. Y eso yo creo que es también un elemento clave de la resistencia, de la capacidad de seguir estando ahí reclamando sus derechos y, y siendo activos en la defensa de la causa palestina, que es una causa que tiene dos elementos claves: justicia y reparación. Eso es lo que implica la causa palestina: justicia y reparación, y respeto por el derecho internacional y todo lo demás. Y Teresa, retomando, has abordado, yo creo que dos claves históricas muy importantes, ¿no? Que son esa conjunción del pensamiento colonial, bueno, del colonialismo en Sí, realidad, y sí. del movimiento sionista. Esto desarrollado a lo largo de las décadas, ¿en qué se va traduciendo? Si nos podrías hacer un breve repaso de esta Pues yo parte creo que histórica. sí. La clave es esos dos fenómenos que son europeos, estrictamente europeos: el colonialismo representado entonces por Gran Bretaña, no por Estados Unidos; el movimiento sionista, que surge en el corazón de Europa, lo funda un judío vienés, húngaro vienés, bueno, del Imperio Austrohúngaro. Y en la confluencia de esos dos elementos, por los intereses coloniales de Gran Bretaña, que le interesaba tener un enclave europeo, de europeos, en el corazón de Oriente Próximo, porque estaba en plena expansión de su poderío colonial hacia el Oriente; y el del movimiento sionista, que necesitaba la protección de una gran potencia para llevar a cabo su proyecto de crear un hogar nacional, decían entonces, pero el proyecto era un estado judío en el territorio de Palestina. Aunque barajaron otros al comienzo, finalmente se quedaron con Palestina porque necesitaban el reclamo bíblico, reclamo religioso, que siempre ha funcionado para, bueno, pues para convencer. Al comienzo el sionismo no tuvo mucho éxito entre los judíos europeos, porque claro, tú vete a decirle a un judío británico, a lo mejor de clase media acomodada, eso, que su tierra estaba allí en Oriente, en un espacio cultural y geográfico que no le decía nada, ¿no? Revertir eso requería, por un lado, elementos como el reclamo religioso, pero sobre todo la protección decidida de Gran Bretaña. Eso fue la clave en un primer momento. Luego eso ha ido evolucionando. A partir del 48, se puede decir, ya de la creación del Estado de Israel, enseguida Gran Bretaña es sustituida por Estados Unidos. Y es lo que estamos viendo ahora. ¿Cómo se puede entender que ante una atrocidad como lo que está ocurriendo en Gaza, que yo creo que hay que tener muy mala fe para no verlo como un genocidio o como una estrategia de exterminio, como una sucesión de crímenes de guerra, ¿cómo se puede entender que países occidentales, en teoría defensores de los derechos humanos, etcétera, y especialmente Estados Unidos, abiertamente digan que apoyan a la potencia que está machacando a una población en territorio ocupado, bloqueada, encerrada en un espacio del que no puede salir, que no puede escapar de los bombardeos? Eso está ocurriendo ante los ojos del mundo, pero básicamente está ocurriendo con la tolerancia y a veces complicidad, en el caso de Alemania, decíamos antes, de países europeos. ¿Y eso qué significa? Que aquel discurso inicial perdura en la medida en la que, aunque ya no se puede negar la existencia del pueblo de Palestina, como se negó al comienzo, aquello de una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, se intentó, era una grandísima mentira, pero bueno, pero ya no lo podemos negar, pero podemos ignorarlo. Y el caso del pueblo de Palestina y su reclamación histórica, pues aunque esté siendo víctima de una de las mayores atrocidades del tiempos recientes, y no sé si veremos algo tan atroz después, no nos importa,
porque está en función de intereses geoestratégicos superiores. ¿Y cuáles son los intereses geoestratégicos que nos llevan a que nos intervenga para defender a la población de Palestina? No se suspenda el envío de armas ni Estados Unidos ni Alemania. Pues porque son Occidente, porque Israel es Occidente. Y ellos se sienten como occidentales y se ven como occidentales en mitad de Oriente. Y por lo tanto, defender a la población palestina es defender a un pueblo ocupado, pero es oriental. Es el Oriente, no somos nosotros. Y creo que eso está, de un modo a veces descarado, otras veces más sutilmente, presente en la actitud del mundo europeo, lo que llamamos Occidente en general, con respecto a Israel-Palestina. A lo mejor tenéis Y alguna... antes de abrirles, te lanzo un par más. La semana pasada comentábamos, ¿no? Hablábamos de si era un cambio de paradigma o no lo que está sucediendo en Gaza ahora mismo. La respuesta, ¿no?, a la que llegabais los ponentes de aquel diálogo era que no, que era quizá una brutalización de algo, de un proceso de décadas que acabas de explicar muy bien. ¿Tú cómo lo ves ahora mismo? O sea, ¿no? Este proceso de sin parangón, ¿no?, de lo que está pasando ahora, aunque no sea un cambio, sino la confirmación quizá de algo que tiene tanto calado histórico. Hombre, yo creo que habrá un antes y un después de lo que estamos dejando que ocurra en Gaza. Sí, porque en Gaza no solo se está liquidando a la población palestina, se está intentando aplicar una especie de solución final que acabe con la causa palestina, se está acabando también con el derecho internacional. O sea, los pocos avances limitados, pero importantes, que se habían logrado después de la Segunda Guerra Mundial, en el sentido de introducir elementos de humanidad, de, de civilización en la barbarie de la guerra, que son el concepto de derecho internacional, el concepto de crimen de guerra, el derecho humanitario, la prohibición de atacar hospitales, ambulancias, personal sanitario, todo lo que todos los días se está violando descaradamente en Gaza. Esto supone algo que no va a afectar solo a la población palestina, nos afecta a todos como humanidad y creo que nos afecta en Europa, ya lo hemos visto antes hablando de la pérdida de libertades, o sea, que en Europa se esté prohibiendo manifestaciones en principio pacíficas pro-palestinas, eso es atroz, es tremendo porque teníamos conciencia de que vivíamos en una tierra de libertades. Entonces, algo está pasando que es tan grave que trasciende el destino atroz que se está diseñando para el pueblo de Palestina. También quiero decir una cosa, yo creo que en la mentalidad del señor Netanyahu, que lo más evidente es que no acepta para nada un alto el fuego, ni siquiera cuando se lo plantea Estados Unidos, su gran protector, ni siquiera eso, no quiere un alto el fuego, ¿por qué? Porque quiere, lo dice siempre así, completar la tarea. ¿En qué consiste completar la tarea? Completar la estrategia de exterminio, que no quiere decir no van a matar a los 2 millones, bueno, ahora son 1.200.000 de personas lo que quedan en Gaza, pero van a acabar con su capacidad de seguir como seres humanos que reclaman sus derechos. Eso es lo que quieren. Entonces, ante eso, yo creo que una vez más, el pensamiento colonial o la arrogancia occidental israelí les impide darse cuenta de que se equivocan. Porque yo creo que la capacidad de resistencia del pueblo palestino y de recuperación sigue presente, pese a lo terrible que está. Mi hijo tiene un amigo en Gaza que está en un hospital del norte de Gaza. Se ha quedado en el norte de Gaza, la familia fue al sur, no sabemos qué pasa con la familia, cuando el ejército israelí los obligó a ir hacia el sur, pero él está en el hospital Al-Auda, que quiere decir el retorno, quiere decir esto, en el norte de Gaza. Y a veces vía WhatsApp se comunica con mi hijo y con otra amiga y ha ido contando un poco el día a día del asedio a ese hospital, de la muerte por disparos de francotiradores del ejército de 2 compañeras suyas
una médico y una enfermera, y y la detención del director. Bueno, algo que lo dices, Dios mío, estamos hablando de un hospital. Pero uno de sus WhatsApp, lo digo de memoria, pero más o menos el mensaje era así. Cuando esto pase, reconstruiremos nuestras casas, volveremos a plantar los olivos. Y termina con una frase muy poética: y la música será dulce. Eso te lo dice alguien que está en Gaza, que a lo mejor mientras estoy diciendo esto ya está muerto, y que lleva asistiendo a la muerte de gran parte de sus familiares, su hermana, sus cuñados, los sobrinos, y a no saber qué está pasando con su mujer y sus hijos, que fueron al sur, pero él está en el norte. Entonces, esto es lo que gente como el señor Netanyahu no ven. Al comienzo, cuando se hizo la limpieza étnica del 48, Ben Gurión dijo: bien, los viejos se morirán y los jóvenes olvidarán. Esa es la mentalidad colonial, la que no ve al otro con capacidad de resistir, de plantarse y de tener, de ser sujeto de su historia. Y creo que otra vez, aunque sea un precio altísimo el que está pagando la población palestina, no tiene nombre. Y si no, creo que se equivocan pensando que con esto acaban con la causa palestina. Creo que se equivocan, o quizá lo deseo. Y ya la última pregunta antes de dar paso a las intervenciones que puedan tener las personas que estáis hoy aquí. ¿Qué podemos hacer como sociedad civil ante todo lo que está sucediendo? Sí, esa es una pregunta que creo que todos nos hacemos todos los días. A veces lo que se tiene es sensación de impotencia, pero creo que es importante hacer actos como este. Hay que informarse, hay que contar, y no hay que dejar de hablar de Palestina en estos momentos, porque uno de los objetivos de la estrategia de ocultamiento, que forma parte de una ofensiva como esta, consiste en que se olvide, en que no hablemos, en que nos cansemos, porque como es lo mismo, bombas y bombas y muerte y cifras que aumentan, pero eh, no hay que cejar en hablar de Palestina constantemente, hacer actos informativos y intentar, aunque sea como gotitas, que la historia se conozca, que los hechos se conozcan, y que esta red de mentiras, de medias verdades, silencios, con lo que desde el comienzo se intentó ocultar la atrocidad que se cometía, la atroz injusticia que se estaba cometiendo con el pueblo de Palestina, no, no sea más densa, sino deje espacios libres por los que entre la información. La verdad, creo que es importantísima la labor de comunicar. Y en ese sentido también es importantísimo, y lo tengo que decir aquí, la labor de algunos, muy pocos, pero valiosísimos ciudadanos israelíes, como el periodista Gideon Levy, del periódico Haaretz, que desde el principio, a los 2 días o al día siguiente del letal atentado de Hamas, escribió en el periódico, también lo digo de memoria, un artículo que empezaba así: pensábamos que podíamos torturar a todo un pueblo, echarle de su tierra, masacrarlo, encerrarlo en un espacio del que no podía salir, se refería ahí a Gaza. Pensábamos que podíamos ocultar su historia, borrar su memoria, y que no pasaría nada. Eso lo escribía un israelí al día siguiente de los atentados de Hamas. Si no hubiera sido un israelí, si hubiera sido cualquier columnista de Europa, de nuestra Europa, le hubieran acusado de antisemita o de colaborador de Hamas. Pues ahora, si os parecéis, si os parece, os animo a hacer preguntas y continuar así con el diálogo. No sé si alguien por ahí le apetece mostrarse y hablar, o también por el chat podéis comentar lo que sea. A ver, en esto que he mencionado de la importancia de esos pocos, pero muy valientes ciudadanos israelíes que llevan
décadas denunciando la ocupación, creo que en este momento se une también a la indignación de un sector importante de la sociedad israelí que está preguntándose qué hizo nuestro ejército cuando jamás lanzó su asalto, que tardaron horas en responder. ¿Qué hace el señor Netanyahu para liberar a los rehenes? Que sigue bombardeando un territorio donde se supone que están los rehenes, negándose a un alto el fuego y una posible negociación. Entonces, creo que el descontento en la sociedad israelí va a ir en aumento. Y eso también es un factor eh, que, que puede actuar en favor de que la atrocidad de Gaza termine en algún momento, se frene en algún momento. O seamos desde Occidente capaces de frenarlo. Y evidentemente capaces somos. O sea, Estados Unidos podía frenarlo esto en horas, si sencillamente dictaminase suspender todo el envío de armas a Estados Unidos, a Israel. Alemania, no lo digamos también. Lo terrible es que no se hace. Y por eso hay que confiar en que desde dentro de la sociedad israelí, yo confío en que desde dentro de la sociedad israelí vaya creciendo no solo un sentimiento de irritación con su gobierno, sino también de conciencia de qué hemos hecho contra este pueblo que estaba en esta tierra y que ahora lo tenemos de vecino y lo estamos exterminando. Si esa conciencia aumenta, entonces yo sí vería una mayor esperanza de soluciones no dramáticas, no sangrientas en Oriente Próximo. Arantxa, Maider, creo que quieres hablar o podemos poner también la manita esta, ¿vale? Bai, aurrera, Maider. Ay, parkatu, Arantxa. Vale, Arantxa. Ah, Perdona, es que le he visto a Maider hacer así y pensaba que era ella y no te había visto aquí la mano. Perdón. no, las hay. Las hay. Mira, yo a propósito de lo que acabas de decir ahora, Teresa, tengo una preguntita. ¿A ti te parece que la sociedad israelí verdaderamente tiene conciencia real de que sus vecinos, por decirlo de alguna manera, están sufriendo un ataque y un genocidio o es un egoísmo porque tiene parte de su sociedad ahí dentro? Mira, por desgracia yo no puedo negar la realidad. El proceso de los años 80, ahora de la sociedad israelí, ha ido hacia una mayor radicalidad en el sentido de una sociedad racista, voy a decir así, hacia la población palestina claramente racista. Ahora mismo, el Partido Laborista israelí, que fue el que proclamó el Estado en el 48, el que realmente fundó el Estado, yo pensaba que eran 5 diputados, pero me corrigieron el otro día y me dijeron que son 3 diputados. Es irrelevante. Lo que hay ahora mismo como representación política en Israel es derecha, extrema derecha, extrema derecha. No hay movimiento por la paz. Sí hay sectores muy minoritarios, personalidades concretas, como Gideon Levy, que he dicho antes, historiadores, como Ilan Papé, algún filósofo, que son voces con proyección, voces autorizadas, que tienen la valentía de cuestionar no solo ya la ocupación, sino cuestionar el sionismo, cuestionar el fundamento ideológico que está en la base del Estado de Israel, ¿no? Entonces, y esas voces en su país, por desgracia, no tienen eco. Pueden tenerlo fuera. En su país son unos parias. Se les llama traidores. Y el destino de muchos de ellos, pues el caso de Ilan Papé es significativo. Ilan Papé es el gran historiador que ha investigado a fondo la limpieza étnica del 48. Uno de sus libros se llama La limpieza étnica en Palestina. No es el único, hay muchos más. Y era profesor de la Universidad de Haifa, hasta que no pudo aguantar ya las presiones y desde hace más de 2 décadas, yo creo, vive en Inglaterra, en la Universidad de Exeter. Como él hay otros, pero como digo, por desgracia,
no tienen capacidad de incidencia en la sociedad israelí actual. Incluso eso a lo mejor podría cambiar si cambiase desde Occidente la actitud hacia los gobiernos israelíes. Pero ¿por qué va a cambiar la sociedad israelí si no paga ningún precio? Es decir, hay una ley del aprendizaje por el que uno repite las acciones que le dan un resultado positivo. Se mantienen. Y en el caso de Israel, la impunidad ha sido tan generalizada, que ha creado un mecanismo mental por el que no tenemos por qué cambiar nada. Tenemos que acentuar esto hasta lograr la desaparición de este escollo que es el pueblo de Palestina, este incordio que es el pueblo de Palestina. Mucha parte de la sociedad israelí lo ve así y por eso apoyan salvajadas como la que está haciendo el gobierno de Netanyahu y su ejército, ¿no? O sea que no es fácil. Ahora, si el mensaje desde Occidente fuese otro, es decir, si hubiera sanciones, para decirlo claramente, por este tipo de política y de actuaciones, yo creo que la sociedad israelí cambiaría bastante rápido. Si pagasen un precio, esto es lo que decía Gideon Levy, por ello haría reconsiderar sus planteamientos. De hecho, yo recuerdo un activista israelí en contra de la ocupación, Wachowski, no me acuerdo, Michael Wachowski, bueno, un nombre de estos de origen polaco, sí, que hace ya años, me dijo, por favor, conseguir que vuestros gobiernos castiguen a nuestro gobierno, conseguir que haya sanciones, si no, nunca vamos a avanzar los que dentro de la sociedad israelí queremos otro tipo de país, querríamos transformar esto. Teresa en el chat nos comenta tu tocaya, Teresa Rovira, hace una mención al discurso de armarse, ¿no? Que hay ahora en Europa. Dice, en Europa se defiende cada vez más la necesidad de armarse para la seguridad de la población. Esto es una idea muy peligrosa para vivir en paz. Y te pregunta si no crees que los intereses económicos en la actualidad sería la causa más destacable para que haya esta guerra. A mí me parece muy peligroso, evidentemente, este discurso de cuantas más armas, más protegidos estaremos. Y claro, yo antes he mencionado intereses geoestratégicos. Evidentemente, no nos podemos olvidar que tenemos Ucrania-Rusia. Y la diferencia de tratamiento por parte de Europa es tan notable, tan escandalosa, que nos debería hacer pensar. En el caso de Ucrania-Rusia, todo se centra en armar, mantener la guerra y conseguir derrotar a Rusia. ¿Eso es el interés geoestratégico de quién? Pues yo diría que es de Estados Unidos, pero no de Europa. Pero Europa, como unos borreguitos, hemos ido detrás de Estados Unidos. Entonces, esta obsesión de derrotar a Rusia tiene un peligro clarísimo. Estamos hablando de una potencia nuclear. No estamos hablando de Yugoslavia, que se podía destruir, o no estamos hablando de Irak, que se podía destruir y no pasaba nada, porque de hecho no pasó nada. Nadie en Estados Unidos está procesado, ha pagado el precio de invadir y prácticamente destruir un país como Irak sin ningún argumento válido, ¿no? Pero el interés geoestratégico en una parte del mundo se centra en incrementar la cuestión armamentística. Y en la otra parte del mundo, en el Oriente Próximo, pues yo diría que por ese seguidismo europeo se confunde interés y seguridad con qué le interesa a Estados Unidos. ¿Qué dice Estados Unidos que hay que hacer? Eso hacemos. Y por eso mismo se puede explicar la actitud de la mayoría de los gobiernos europeos que están consintiendo, cuando no colaborando, con el genocidio de Gaza. Yo debo decir que afortunadamente, al menos el gobierno español, el gobierno irlandés y el gobierno belga han marcado otra dirección. Se necesitaría mucho más, pero el reconocimiento del Estado de Palestina lanza un mensaje. Lanza un mensaje primero de apoyo al pueblo de Palestina que lo necesita, necesita moralmente también recibir de Occidente algo que les refuerce. Y también un mensaje a Israel. O sea, si lo que pretende el señor Netanyahu, que semanas antes o meses antes
del asalto de Hamás. En Naciones Unidas enseñó un mapa del futuro de Oriente Próximo y de su región en el que no existía territorio palestino, todo era Israel, un mapita así, enseñado. Es decir, el proyecto ya era acabar con la presencia palestina. El reconocimiento del Estado palestino dice, cuidado, que no estamos de acuerdo, que Palestina, nosotros la reconocemos, existe. Eso no cambia la vida de la población palestina bajo ocupación, sigue siendo atroz, ni cambia lo que está ocurriendo en Gaza, que lo que se necesitaría es un alto el fuego eh, definitivo e inmediato. Pero evidentemente tiene su valor. Yo creo que es importante no despreciarlo, valorarlo, sobre todo si lo comparamos con otros gobiernos europeos. Y también si pensamos que no cambia la vida de la población palestina, porque la vida de la población palestina no cambia mientras Estados Unidos no decida dejar de apoyar militarmente, económicamente, diplomáticamente, políticamente a Israel. Ese es el meollo de la cuestión. Pero al menos que se marquen, que haya resquicios por los que algún país europeo marque otra dirección, no la que marca Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia. Es bastante triste pensar en qué tipo de Europa tenemos ahora. Comenta Luis, habla de la hipocresía internacional absoluta, ¿no?, que hay en este aspecto. Lo compara con Ucrania, ¿no? La solidaridad y el apoyo a Sí, la víctima invadida, Ucrania, y el casi total apoyo al invasor en Palestina, ¿no? Aquí hay una sí, sí, comparación sí. clara. Es que es muy claro, es tan evidente que es que no necesita explicación porque es evidente. En el caso de Rusia-Ucrania, yo añadiría además que lo grave es que nos están conduciendo a una situación de guerra que no es descartable, una tercera guerra. ¿Y por qué estamos yendo en esa dirección, centrada básicamente en armar a Ucrania, mantener la guerra, conseguir la derrota de Rusia? Porque ese es el lenguaje. Pues yo sigo pensando que eso responde a intereses estadounidenses, no a intereses europeos, y que esto se podría haber frenado desde el comienzo mediante la negociación. Pero lo primero que se eliminó desde el comienzo, recuerdo al señor Biden diciendo, nada que negociar, hay que vencer. Eso a la semana de la invasión, no hay nada que negociar. No se ha querido negociar con Rusia, para nada. No digo que sea fácil, ni que Rusia en este momento esté en disposición de negociar nada. Pero evidentemente la salida lógica de ese conflicto es negociar, porque además, claro, todo esto también implica unos medios de comunicación totalmente alineados en esa dirección. Lo fácilmente que se ha olvidado que la guerra no empezó con la invasión rusa. Es decir, que llevaban desde el 2014 el ejército ucraniano en guerra con la región del Donbass. O sea que no, las bombas no empezaron a caer con la invasión rusa. Eso no elimina el hecho de que invadir un país es un crimen de guerra siempre y es un acto muy grave. Pero claro, esto se convierte en una especie de farsa cuando estamos protegiendo a Israel, declarando su derecho a la autodefensa, un país que no solo está ocupando el territorio de otra nación, sino que ha invadido ya más de una vez el vecino Líbano. Y entonces parece ser que el término invasión no tiene el mismo sentido negativo, no nos provoca lo mismo. Es bastante... Es tan claro que resulta a veces hasta difícil poner... Da como pereza tener que explicarlo, pero si está ahí, si se ve. Otra cuestión que no he dicho antes y que quizá es importante detallarles es la cuestión del derecho a la autodefensa, que es el argumento clave de los propagandistas de la política israelí, es la clave siempre. Israel tiene derecho a la autodefensa. Y conviene recordar que el derecho a la autodefensa no es equivalente al derecho a la represalia ni al castigo colectivo, que ambos son crímenes de guerra, represalia y castigo colectivo, que la autodefensa está muy delimitada en el derecho internacional y consiste básicamente en un país tiene derecho a defenderse cuando es atacado. Eso nos llevaría a que Ucrania tiene derecho a defenderse de la invasión rusa, sin duda. Otra cuestión es qué es lo más sensato, cómo defenderse o cómo
salir de ese entuerto. Pero en el caso de Israel-Palestina, el derecho a la autodefensa es inexistente, también porque estamos hablando de una potencia ocupante en territorio ocupado. Y en territorio ocupado no hay derecho a la autodefensa de la potencia ocupante. ¿Qué es lo que hay? Derecho a la resistencia de la población del territorio ocupado. El derecho a la resistencia, según la legalidad internacional, incluye también la resistencia armada. Otra cuestión es si eso es lo más conveniente, lo más lógico o lo más eficaz. No incluye, y también hay que hacer este matiz, un asalto como el que hizo Hamás, que fue crimen de guerra, porque fue dirigido contra civiles y rehenes civiles, rehenes militares, pero también muchos civiles, o capturar civiles. Y eso es crimen de guerra. Lo haga el Hamás, lo haga Israel, lo está haciendo todos los días en Gaza y en Cisjordania, todos los días. Arantxa. Pacato. Una preguntita, bueno, no sé, estás hablando ahora de lo del derecho a la resistencia y todo lo que decías, y lo del ataque del 7 de octubre de Hamas hacia la población civil. ¿Verdaderamente crees que la población civil de Israel es verdaderamente civil? O sea, me refiero, teniendo en cuenta de que todo el mundo está obligado a hacer una especie de mili, por decirlo de alguna manera, los hombres 3 años, las mujeres 2 años. Todo el mundo tiene un conocimiento armamentístico, de tácticas, de conocimientos bueno, de cuestiones de guerra y todas esas cosas. Entonces, ¿hasta qué punto esa sociedad solo es civil? Solo. Yo creo que tenemos que distinguir siempre entre combatientes, o sea, militares y civiles. Que los militares sean muchos o que una sociedad tenga un ejército poderosísimo no evita el que, bueno, porque es que además entre la población civil están los niños también y Ya. están los ancianos que no llevan armas. Entonces, y es importantísimo defender eso porque eso es lo que descaradamente los políticos israelíes están negando. Y cuando digo esto, porque es muy grave, ¿eh? En todas las sociedades hay gente fanática y loca que puede decir barbaridades en la calle o en las redes sociales. Pero es que en el caso de Israel ha sido el presidente del país, la más alta instancia del país, Israel, Isaac Herzog, presidente de Israel, del Estado de Israel, que a los 10 días de la ofensiva, de que empezase la ofensiva israelí, dijo, en Gaza no hay que hacer distinción entre militares y civiles, todos son culpables. Eso es una llamada al exterminio, clarísimo. Y esa declaración bastaría para procesarle por apología del exterminio o del genocidio. El ministro de Defensa dijo de la población de Gaza, creo que casi todos nos enteramos, que eran animales. Pero si son animales, no es lo mismo que matar animales que matar humanos. El señor Netanyahu, primer ministro, le vimos en unas imágenes, ha dicho muchas más cosas, pero a mí aquello me impresionó porque me conozco el párrafo. En unas imágenes que se veía con soldados, como dando ánimos a los soldados, así, charlando con ellos, y hay un momento en que les dice, tenéis que actuar o tenemos que actuar como en la Biblia contra Amalek. No sé la frase exactamente como decía, pero contra Amalek. Amalek en la Biblia es el gran enemigo de las tribus israelitas, es el enemigo así como más importante. ¿Y cuál es el párrafo que dice Yahvé que hay que actuar contra? Pues el párrafo de la Biblia dice esto: matad a los hombres, a los ancianos, a las mujeres, a los niños, a los recién nacidos, a los aún no nacidos, a las vacas, a las ovejas, a los pájaros, a los corderos, a los burros. No dejéis con vida nada de lo que respira. Ese es el modo que el señor Netanyahu estaba arengando a sus soldados. Entonces, cuando tienes todo esto dicho explícitamente por altas instancias del Estado, creo que hay muy poco margen para dudar de cuál es el objetivo de esta atroz ofensiva del ejército israelí en Gaza. Al comienzo quizás recordaréis que en casi todos los medios se decía guerra
Israel jamás. Era una consigna política. Ah, Guerra ah, Israel jamás. Una consigna política que venía desde Israel y desde Estados Unidos. ah. Pero ahí estaban todos. Al final, la realidad se ha impuesto. Ya, bueno, tiene que ser un medio muy pro israelí para que no diga guerra en Gaza o guerra Israel-Gaza. Pero lo que indica todo esto es que no hay ni siquiera que investigar mucho, que está muy claro lo que están haciendo. Lo vemos y lo dicen. Y ese es un escalón más en el grado de arrogancia o en el grado de brutalidad en este momento del gobierno israelí. Porque todos sabemos que se han hecho atrocidades en las guerras. Yo estuve en los bombardeos de la OTAN sobre Yugoslavia y sé lo que hizo la OTAN, pero lo intentaba ocultar o lo disimulaba diciendo que es que había sido un error. Pero ahora no es así. Ahora es que podemos alardear de bombardear un hospital. Por eso yo decía antes que habrá un antes y un después, no solo para el pueblo de Palestina, para nosotros, los europeos, la sociedad occidental. Bien, en ese sentido, Tere, el debilitamiento del derecho internacional, el derecho internacional humanitario, de los mecanismos de protección es evidente, ¿no? Ha sentado Sí, un sí. precedente para vulnerar todo de manera abierta. Pero parece, ¿no?, que hay dos procedimientos a nivel internacional de justicia internacional que al menos de Mm. momento abren un resquicio, ¿no? Ahí, ¿qué opinión te merecen tanto lo que está haciendo el Tribunal Internacional de Justicia como la Corte Penal? A mí me parece importantísimo y además me parece muy significativo que haya sido un país africano el que haya dado el paso, Sudáfrica, un país que además padeció el régimen del apartheid, que era el paso de iniciar un proceso por genocidio y además argumentado al milímetro. La denuncia de la Corte Sudafricana es perfecta, porque hay que decir porque era bastante fácil, porque está todo ahí explícito. Entonces, creo que no hay que despreciar o minusvalorar estos esfuerzos por incluir el derecho internacional como algo que rija las relaciones internacionales, no permitir que se desafíe, se olvide, más que eso, se viole constantemente y descaradamente. El problema es que, claro, ¿quiénes son los grandes violadores del derecho internacional? Pues son Estados Unidos e Israel. Ambos no están dentro del acuerdo del Tribunal de la Haya, no están regidos por eso, no lo admiten. Pero el problema, volvemos otra vez a la cuestión de la fuerza. ¿Por qué interesa tanto que no existan límites? Que no existan los límites del derecho internacional, del derecho humanitario, porque entonces solo queda la ley del más fuerte. Y de momento, en este momento del mundo, sabemos quiénes son los más fuertes. Los más fuertes son Estados Unidos e Israel. Y si solo hay la ley del más fuerte, nadie les para. Pero yo también tengo bueno, es un poco esperanza, pero también un poco de datos de que el mundo está cambiando. Europa ya no pintamos casi nada en el devenir del mundo. O sea, pensamos que pintamos mucho, que somos muy importantes porque somos los europeos. Y lo que pintamos como acólitos de Estados Unidos, pues creo que lo vamos a pagar muy caro al final. Pero hay otros mundos que están creciendo y que no están en la misma dinámica. Por ejemplo, en el tema de Rusia-Ucrania, que hemos hablado antes, pues ni grandes países del mundo latino como Brasil o Colombia no están en la misma onda. No está la India, no está China. Entonces, no somos, la voz cantante la sigue llevando Occidente y Estados Unidos, sí, pero no sé hasta cuándo. Y de este modo, sin contestación, ¿no? Sí, yo escuchaba, Entonces, no me acuerdo qué político europeo hace unos meses decía, un analista político creo que era, ¿no?, que decía, ahora cada vez que la Unión Europea vaya a cualquier parte del mundo hablando de derechos humanos, solo le van a tener que decir 4 letras, ¿no? Gaza. Y ya está, y se eso acaba es, la cosa. exactamente, exactamente. O sea, esta idea de que el occidente civilizador,
Hombre, que también es una idea que los europeos nos la deberíamos de hacer mirar, porque Sí. dentro de este clima de arrogancia europea, muchas veces hay esta visión, que es la visión colonialista, despectiva del otro, y yo muchas veces me he encontrado en conversaciones, a veces con colegas, no. Bueno, es que los árabes llevan matándose de toda la vida. Y claro, bueno, mira la historia, preguntas, ¿cuál es la última guerra interárabe que conoces? Y las hay. Pero el que lo dice generalmente no conoce ninguna. Lo está diciendo porque está en el aire, ¿no? Pero sin embargo lo estamos diciendo europeos que tenemos las dos mayores carnicerías en la historia de la humanidad, por lo menos de los últimos 20 siglos, que son la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que son estrictamente europeas. El nazismo es europeo, nació de Europa y nació en Europa, en el corazón de Europa. Entonces, esta idea de que nosotros siempre somos portadores de la civilización, de las libertades, se nos ha olvidado el colonialismo europeo, que es tan atroz como el nazismo, por cierto, pero no nos impacta tanto. Hay un filósofo, me parece que sueco, que su tesis era: el colonialismo no nos horroriza tanto como el nazismo, porque en el colonialismo las víctimas son otros, son negros o árabes o asiáticos. En el nazismo, víctimas y verdugos somos europeos. Y a lo mejor algo de razón tiene ese. Pero bueno, que todo eso está en Europa. ¿Eso serviría para decir Europa es solo eso? Pues no. Pero porque Europa es también donde surge la Declaración de Derechos Humanos, la Revolución Francesa, el concepto de ciudadanía, muchísimas otras cosas. Pero como toda sociedad, está en función también de momentos históricos, circunstancias económicas, históricas, políticas, y eso nunca aceptaríamos que dijésemos que Europa, el nazismo surge en Europa porque Europa es esencialmente cruel, depredadora y maligna. Eso nadie aceptaría ese análisis. Y sin embargo, cuando lo aplicamos a otros pueblos, por ejemplo, los pueblos árabes, bueno, es que son violentos y el Islam es radicalmente violento y se dice con una facilidad que eso, nos tendríamos que hacer mirar un poco. Nos comenta por el chat en eco, bueno, agradece por arrojar algo de luz entre tanta oscuridad y menciona el sumum del pueblo palestino: resistir, persistir y nunca desistir hasta poner fin a la ocupación de Palestina y desmantelar el proyecto colonial sionista. Ujú. Eh, Luis, aquí dice. y Luis también nos comenta, hay que sumar que ahora perdemos a Borrell, que es una de las pocas veces que ha mantenido, una de las pocas voces que ha mantenido dignidad en Europa. Es verdad. En el tema de Gaza, Borrell ha sido el único político de altura europeo que ha estado a la altura y que ha dicho: lo que pasa que eso está de salida. Y lo que nos viene en Europa, pues bueno, lo sabemos cómo es. Este ascenso de la ultraderecha, que es una ultraderecha que, a diferencia de la que históricamente conocíamos, que siempre ha tenido su punto antisemita, la extrema derecha, pues ahora no, es totalmente pro-israelí. Y eso también significa algo, ¿eh? Esto nos dice algo también. Y desde Bueno, como luego veis, no yo no soy parten muy prever, optimista, ¿eh? Pero eso te iba a decir, que tiempos oscuros, ¿no? Que sí, parece que lo mejor de Europa pero yo está creo que por eso, en tiempos oscuros, yo muchas veces pienso en cómo en la población europea de los años 30, lo que tuvo que ser esa gente que se daba cuenta de lo que venía, pero que no encontraba eco en su sociedad, que se sentían en minoría, que no. Pues ahora es un poco parecido en ese sentido, lo que estamos viviendo. Y yo creo que no hay que hacerse ilusiones fuera de la realidad, pero no hay que dejarse aplastar por la realidad. Y en estos momentos también vale para esa capacidad de resistencia de la población palestina, pues hay que mantener focos de resistencia. Esto es un foco de resistencia a ese pensamiento que nos aliena. Pues, mantener, encontrarse también, no aislarse, buscar el apoyo mutuo,
Bueno, hay que armarse de elementos que son de resistencia ante lo que tenemos así, lo que nos rodea. No sé si por ahí os animáis a alguien más a participar o comentar. A mí lo único que me viene, cada vez que venía una pregunta, ¿alguien la hacía o Teresa la hacía visible? Eso que no voy a volver a las preguntas anteriores. Pero sí que me viene lo que acaba de decir, ¿no? En la época de la... Muchas veces decimos, ¿y dónde estaba la gente de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la ciudadanía a pie, ¿no? ¿Qué hacían? ¿A dónde miraban? ¿No se daban cuenta? Creo que dentro de unos años nuestros nietos van a hacer la misma pregunta. ¿Y dónde estaban, no? Nuestros abuelos, que aunque la guerra estaba lejos, en un Ujú. principio, podían hacer algo. ¿Qué hacían? O sea, a mí es una pregunta que me viene no una y otra vez, porque igual poniendo un link, estoy en contra de que siga el genocidio israelí. Con solo decir eso en una página web es suficiente, en una administración es suficiente. Igual este momento es lo único, pero me generará siempre esa duda, ¿no? De qué podemos hacer en Occidente también, la ciudadanía europea, de a pie, para que aquello termine, ¿no? O sea, es que a mí me da miedo el futuro. O sea, tú decías, una guerra, Sí, tercera sí, guerra, sí, pues a mí es la que más me genera inquietud, sí, digamos. Y muchas sí. gracias por todo el planteamiento, es muy enriquecedor. De todo lo que has dicho, claro, y nosotros no podremos decir como entonces se dijo en Europa que no sabíamos, porque sí sabemos, y lo estamos viendo. La tecnología avanza mucho y los medios de comunicación ya no es posible mantener en secreto lo que estaba ocurriendo en los campos de exterminio nazis. No es posible mantener en secreto lo que están haciendo en Gaza. Entonces, es cierto, esa pregunta es muy pertinente. Yo también lo he pensado a veces. ¿Qué pensarán de la ciudadanía europea y de nuestra sociedad? Sí. Y, bueno, no es muy. Las perspectivas no son. Yo creo que lo importante siempre es mirar a la realidad de frente, no hacer grandes consignas que no se apoyen en elementos de la realidad, porque eso nos sirve para engañarnos a veces. Y ser optimista por ser optimista no tiene mucho sentido, lo cual no quiere decir que podamos o debamos dejarnos aplastar. Eso que yo he percibido siempre en la sociedad palestina, esa capacidad de seguir, resistir en el sentido de no dejarse destruir, seguir siendo humanos, seguir siendo gente que recibe al forastero con amabilidad. Esos son gestos importantísimos. Esos son gestos que están en peligro también. O actitudes, no gestos, actitudes humanas que están en peligro. Y, y en lo que en este momento nos... Bueno, también tenemos una cosa, vivimos en sociedades con regímenes democráticos y podemos votar. ¿Mm? Y tenemos opciones, o sea, sí que podemos hacer cosas, sobre todo pensar bien a quién votamos, por ejemplo, ¿no? Pues visto Y los eso, resultados estoy europeos, pensando en Francia, por ejemplo, estoy pensando en los franceses ahora y las francesas. Lo van a tener ya dentro de una semana, ¿no? Bueno, no parece que tengamos ya más. A mí a veces Bueno, me parece que soy demasiado negativa y que... pero... ujú. Bueno, también has arrojado ahí un poquito de esperanza en algunos momentos. Quiero decir que frente a cómo es la situación, ¿no? Yo creo que yo me quedo un poco también con lo de que sigamos hablando de Palestina, ¿no? Todo el rato. O sea, que no dejemos de hablar. Esto es- A ver, voy a poner así un poco. Yo soy del Athletic de Bilbao y cuando llegamos a la final de Copa, pues una de las cosas que decía es que si pusiésemos tantas banderas de Palestina como yo tengo en mi balcón, como ponemos del Athletic, o sea, cosas así, ¿eh? Quiero decir, no quiero mezclar para Sí, nada el fútbol con esto, sí, pero sí, quiero decir que me sí. parecía que estas cosas que nos movilizan tanto y nos hacen... Y luego es verdad que aquí, y digo aquí en el País Vasco además, yo creo que el sentimiento hacia Palestina es bastante... Quiero decir que sí que yo creo que hay movimiento y Sí. es un sentimiento que lo hay, ¿no? Pero
Ujú. yo decía, vale, pues aunque sea aprovechemos esos momentos, ¿no? Y digamos, pues dos banderas, que no tienen nada que Sí, ver, porque una cosa, fijaros, no quiero ya, hacer sí, de sí, sí. esto, ¿eh? Pero me parecía como, digo, solamente con un paso así que demos, y porque conciencia se supone que tomamos, y aquí le llamamos claramente genocidio, no, no tenemos problema en decirlo, Claro. ¿no? Quiero decir que es importante también lo que decíais antes, Ana y tú, que Sí. es que hay que llamarlo por su nombre, porque si no lo nombramos es como nuestro género que no existe, ¿no? Pues al final hay que nombrarlo y hay que hablar mucho de ello, y me parece vital que tengamos gestos. Esta charla, obviamente, estamos en un foro de derechos humanos, creo que es como algo casi que obligatorio, ¿no? Ujú. Pero desde cada uno, desde nuestro rinconcito de, pues eso, el balcón de casa, no, o sea, que veamos que Palestina sí existe y que hay que decirlo, o sea, y que está ahí. Y bueno, como yo me quedo con la parte esa, que decir, intento quedarme con lo positivo para, sobre todo para que no venirnos No, abajo, pero bueno. tienes razón, es que tienes razón, es muy importante eso. Y no Mm, sabéis cómo se nota yo que vengo de Madrid, bueno, estoy en Madrid mm, ahora, pero que acabo de estar ahí en Euskadi, la mm, diferencia. No mm, sé, ten en cuenta que yo estoy en una comunidad en la que la presidenta ha puesto una medallita de oro a los dirigentes israelíes. Ahora, o sea que, ya, ya. Mm, y lo que tú dices de los gestos es importante porque mm, lo que se está intentando borrar del todo es la identidad palestina. Entonces, sacar una bandera palestina, claro que tiene sentido ahora. Y a mí mm, en Euskadi me encanta pues ver que en mi pueblo, que es Archiniega, pues hay casas particulares con la bandera palestina. Y aquí en Madrid es muy difícil ver, hay alguna, ¿eh? mm, O el ayuntamiento, una bandera palestina también. Entonces, eso no cambia la vida de la población palestina, ya sabemos, no soluciona el problema, pero apunta a por dónde tiene que buscarse la solución del problema, que no puede estar en negar ya de un modo total a la existencia del pueblo de Palestina hasta el punto de exterminarlo, que es en lo que estamos. mm, Entonces yo sí valoro todos esos gestos, ¿eh? Y hay que decir, bueno, que aquí allí, mejor dicho, en Euskadi, se han hecho performances maravillosas, ¿eh? La que se hizo, que ha circulado por las redes, por todo el en torno al Guggenheim, en Bilbao, mm, en Donosti, donde el Peine de los Vientos, en mm, Guernica, que fue la primera, bueno, han sido mm, espectaculares. mm, Y eso es muy importante, porque, bueno, vivimos en una sociedad a la que, mm. que depende mucho de la imagen también, y que las imágenes son potentes. Y no bastan por sí solas, pero son potentes. Y hay que usarlas, sí. Mm. Pues yo creo que nos despedimos ya. Si no tenéis ninguna otra cuestión, ya se están acercando las 9, seguro que hay ganas de ir a cenar. Y nada, por mi parte, agradecerte, Teresa, de nuevo, que hayas accedido a estar aquí esta tarde con nosotras, a Mm. Scooby-Des, ¿no? Por ver la oportunidad y la pertinencia de organizar esta actividad en el marco del curso online. Y a todas y todos vosotros por asistir y compartir este ratito. Ujú. Y como lo comentaba ahora Luis, pues sí, no dejemos de hablar de Palestina y Mm. encontrémonos en todos estos espacios y creemos nuevos también, ¿no? Para seguir adelante. Pues sí, Bueno, muchas para mí ha gracias también sido, de parte de Scoobides, Teresa y Anne, que ahora ya no está, pero bueno, también agradecerle, y bueno, que yo creo que también ha habido ahí algún comentario que me parece que creo que por parte de Luis, ¿no? Que hemos hecho igual otro, hablar de, hemos hecho, yo creo que Bárbara ha hecho un muy buen contexto, ¿no? El comienzo un poco cómo ujú, está la situación, que es importante, ¿no? Porque nos tenemos que situar y hay cifras que hay que dar porque no podemos, es que esa forma parte de la realidad y de lo triste del momento ahora, ¿no? Que está Palestina, y hay que dar, pero también con otros enfoques que yo creo que también son importantes, y me parece que hoy, pues, esa parte se ha tratado muy bien, vamos, brillante por vuestra parte, como ya digo, como parte de Scoobies, de coordinación, ujú. y aquí está Maider también, que es compañera de también, de la junta directiva, pues agradecer de verdad de corazón
bueno, que hayáis estado este ratito con nosotras y nosotros y que nos hayáis hecho, bueno, yo creo que hemos visto otro enfoque, otra visión también, hemos hablado de otras cosas también, ¿no? Además de los datos, que son importantes, me parece muy interesante. Sí, yo tengo que daros las gracias a todas vosotras por haberme convocado a esto, porque esto es lo que hay que hacer. Ojalá hubiera podido estar más tiempo, Anne, porque yo creo que además nos complementábamos muy bien y las cosas que apuntaba Anne me parecen muy importantes y muy significativas sacarlo ahora. Pero de todos modos, lo que hemos hecho esta tarde es lo que creo que debemos estar haciendo constantemente. No callarnos y informarnos también, porque la solidaridad conviene apuntalarla con los datos de la realidad. Y, y hay que pertrecharse de argumentos, que los hay, de argumentos, datos y eso, para desmontar el poderosísimo relato israelí que ha conseguido tapar la realidad durante tantas décadas, pero que ahora ya no. Eso no lo hemos mencionado. El relato israelí se ha caído. Eso es importante. No salva las vidas de la población palestina todavía, pero es importante. Y gracias, es que ricasco. A ti. Bueno, pues un beso grande y vamos a conciliar ahora que creo que toca un poquito, ¿no? Pues sí. Venga, eskerrik asko. Agur. Bai, horrengo arte. Hasta la próxima. Agur. Agur.